Muy buenos días a todos ustedes. Es con mucho gusto que les saludo hoy, este día especial, la Pascua de la Resurrección, uno de los días más importantes para la Iglesia cristiana y para la historia del mundo. Vamos a empezar con una oración. Dios nuestro Padre, te damos gracias por este día, por la vida y la muerte de Jesús y por su resurrección. Gracias por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra. Amén. ¿Alguna vez han escuchado noticias y dicho, no, eso es demasiado bueno para ser verdad? Tal vez una prueba salió negativa o algún gran problema se resolvió de un modo sorprendente, algo que te tenía preocupado, confundido, hasta con miedo. Cuando escuchamos esta clase de noticias, es difícil procesar por todas las emociones que nosotros sentimos. A veces ni podemos entender las noticias y no sentimos la alegría hasta que tenemos la oportunidad de procesar estas noticias. Vamos a leer el texto de la resurrección, que no empieza como un texto feliz. Recordamos el problema que hubo. Hace 2 días, por las Escrituras, nosotros vimos a Jesús morir en una cruz. Sus discípulos y sus seguidores lo vieron con sus propios ojos. Y las mujeres que los cuidaban mientras estuvo vivo, estuvieron ahí viéndolo y viendo su última respiración. Cuando había muerto, lo sacaron de la cruz, afanadas para enterrarlo hasta que empiece el sábado. Y el domingo iban a volver con las especies aromáticas para preparar bien el cuerpo. Este sábado definitivamente era un día de tristeza y de confusión. Ya no entendían por qué había muerto. En esa confusión empieza el texto, pero vamos a ver cómo Dios convierta esa confusión en gozo por medio de las noticias que los ángeles trajo. Esas noticias que parecen demasiado buenas para ser verdad, pero sí, son verdad. Antes de leer el texto, quiero hacer con ustedes un saludo cristiano tradicional de la Pascua, que se ha hecho por muchos años. Y va así. Yo digo, Cristo ha resucitado, y ustedes responden, ha resucitado de verdad. Aleluya. Y lo hacemos. Cristo ha resucitado de verdad. Aleluya. Qué gozo. Pero al empezar, volvemos a esos momentos de tristeza y confusión con las mujeres en la madrugada. Leemos el texto, Lucas 24, 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo,
es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juan y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no los creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esta es la palabra del Señor. Amén. Y volvemos a hacer el saludo. Cristo ha resucitado de verdad. Aleluya. Estas son las noticias de hoy, que Cristo ha resucitado. Y al meditar en este texto, yo quiero que hagan 3 cosas ustedes. Escuchar las noticias. 2, creer las noticias. Y 3, compartir las noticias. Escuchar, creer, compartir. Primero, escuchar las noticias. Las mujeres y los discípulos necesitaban escuchar esas noticias. Después de ver a su Señor y Maestro morir, los discípulos se escondieron por miedo de los judíos. Y las mujeres vinieron al sepulcro para despedirse y para terminar las preparaciones de su entierro, para que el cuerpo quede ahí para pudrir muerto. Les dio duro pensar en eso, de un ser querido y alguien que les trajo tanta esperanza. Ellas llegaron a la tumba y de repente hubo otro problema. La roca que fue puesto por la puerta, sellada y guardada, había sido removida. Y el cuerpo de Jesús que vinieron a preparar, no lo hallaron. ¡Ay, no está aquí! El cuerpo del Señor debe estar aquí en este sepulcro. Nosotros cuando lo decimos así, con lo que sabemos ahora, que Jesús resucitó, eso suena como locura. Y decimos, ¿cómo puede ser que no entendiese lo que había pasado? Nosotros, ¿quiénes sabemos por qué? Nosotros sabemos por qué Dios nos reveló en su palabra. Pero muchas veces, sabiendo eso, nos gusta juzgar a esas mujeres y también a los discípulos. Pero Dios, quien planeó todo, ya sabía todo desde el principio y los vio con compasión. Entendió su confusión y su miedo y sabía que necesitaban escuchar esas noticias. Y es por eso que envió los ángeles con un mensaje. Al ser humano siempre le da miedo estar en presencia de un ser santo. Y por eso las mujeres reaccionaron así. Cayeron al piso y se cubrieron la cara de la luz resplandeciente de ellas. Y las palabras de los ángeles vinieron a ellas con las mejores noticias que hay. Les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos el que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lo que pensaba era problema,
que el cuerpo no estaba, esto no era problema, sino la solución. Era la buena noticia. Pero por su manera de pensar y todas las emociones, no entendieron inmediatamente la noticia. Pues es por eso que necesitaban escucharla. Nosotros también necesitamos escuchar esa noticia. Y por eso estoy muy agradecido a Dios que les ha traído aquí a escuchar a esa noticia hoy. Que nuestro mundo es lleno de tristeza, de confusión y de miedo. Y nosotros como cristianos no somos inmunes a todo eso. Porque seguimos viviendo con la naturaleza pecaminosa contra quien luchamos día tras día. Por ese pecado también vamos a morir y eso nos da miedo. Si buscamos la solución en este mundo, no lo hallamos, porque este mundo es lleno de muerte. En esos momentos necesitamos escuchar la noticia de la resurrección de Cristo. Y la pregunta de los ángeles aplica mucho a nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos el que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hoy, ustedes han escuchado las noticias. Ahora créanlas. Son para ustedes por la obra del Espíritu Santo. Muchas veces nuestras acciones reflejan que como las mujeres y los discípulos, nosotros tampoco creemos mucho en las buenas nuevas. No confiamos y no entendemos lo que significan para nosotros. Y muchas veces eso pasa porque se nos olvida lo que Jesús dijo antes de morir. Eso es lo que pasó con ellos en el texto. Y al olvidar de lo que dijo Jesús, olvidarnos de las palabras de Dios, pecamos contra el tercer mandamiento. Eso es lo que pasó ahí. Se olvidaron de sus palabras. Y por eso los ángeles siguieron diciéndoles: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cuando las mujeres se acordaron de esas palabras de Jesús, se levantó la niebla. Todo fue claro. Entendieron que todo eso tuvo que pasar. Jesús cumplió todo lo que les había dicho. Y lo había dicho para que en ese momento supieran que todo lo que dijo es confiable. Dijo que iba a ser entregado en manos de hombres pecadores y lo vieron pasar el jueves. Dijo que lo iban a crucificar y lo vieron suceder el viernes. Y ya se daban cuenta que era el tercer día. Entonces lo que había dicho iba a pasar. Es por esa razón que celebramos la Santa Cena, para ver el cumplimiento de todas las palabras de Jesús. Y no solo suyas, sino también toda la palabra de Dios y las profecías que dio a su pueblo por los profetas durante muchos años. Nosotros vemos que podemos confiar totalmente en Dios y creemos que las noticias son para nosotros. Y esta fe en su palabra, Dios mismo la obra en nuestros corazones por medio de su palabra. El Espíritu Santo es el creador y sustentador de la fe. Y Él nos fortalece cuando estamos en su palabra, escuchando que a pesar de nuestro pecado,
Dios nos amó y que envió a su Hijo para rescatarnos del pecado. Ofreció su vida perfecta y murió una muerte inocente para pagar por todos nuestros pecados. Y cuando resucitó, mostró que Dios aceptó su sacrificio y que todo fue cumplido. Mi oración es que el Espíritu Santo obre en los corazones de cada uno de ustedes hoy para crear la fe o fortalecerla. Ahora, han escuchado las noticias. Gracias a Dios, creen esa noticia. Ahora compartan la noticia. Porque esa noticia cambia la vida. Ustedes conocen un gozo más profundo que todo lo que el mundo les puede ofrecer. Que aunque los sentimientos cambian y a veces sentimos tristeza, tienen un gozo aún más profundo. Porque Jesús resucitó. Y saben que también Dios les va a resucitar cuando mueren para estar con Él. Ya no tememos la muerte como antes. Ya todo tiene más sentido. Así es como se sintieron las mujeres al entender por fin esa noticia. Cambió sus vidas totalmente. ¿Y qué es la primera cosa que hicieron ellas? Nuestro texto dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Noticias así hay que contar. Fueron a los discípulos y les dieron todo lo que vieron y escucharon. Dios las usó como mensajeras especiales para compartir la noticia con otros. En el momento, los discípulos tampoco entendieron. Y como las mujeres les faltó acordarse de lo que Jesús les había dicho. Y dijeron que ellas hablaban locuras. Pero Pedro corrió al sepulcro para ver. Y al ver las ropas allí, se fue maravillado, preguntándose de lo que había pasado. Dios nos usa a nosotros también como mensajeros para contar a otros esa noticia. No nos siempre van a escuchar ni entender, pero igual seguimos contando la historia y dejamos todo en las manos de Dios. Y Dios sí tuvo los discípulos en su mano y apareció a ellos, especialmente cuando estaban encerrados. Y tenemos recordado otras apariencias de Jesús en Hechos. Y como vemos en la epístola de hoy, en 1 Corintios 15, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Jesús les dio la seguridad que todo ya se había cumplido. Les dio el mismo gozo que tenían las mujeres y que tenemos nosotros. Y algunos días después les dio el mandato de predicar las buenas noticias a toda la creación en la gran comisión. Esa comisión es para nosotros también, para que prediquemos que Cristo ha resucitado de verdad. Esas noticias parecen demasiado buenas para ser verdad, pero sí
son verdad. Que escuchen la noticia y nunca se cansen de escucharla. Crean la noticia por fe, obrado por el Espíritu Santo. Y compartan la noticia, que es el mensaje de salvación para el mundo. Amén. Y vamos a orar. Oremos. Gloria y honra sean a ti, Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro, por haber traído a luz la vida y la inmortalidad mediante la resurrección de Jesús nuestro Salvador. Sentimos verdadero gozo porque has abierto a todos los creyentes las puertas del cielo mediante aquel que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oh Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Cristo nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Envía tu luz y tu verdad a todos los confines de la tierra y haz que progrese la promulgación de las buenas nuevas de la resurrección. Haz que el reino de tu Hijo se establezca por todo el mundo, a fin de que se disipen las tinieblas y toda lengua confiese que Él es el Señor, a la gloria tuya. Aviva tu iglesia con el poder del Evangelio. Afírmanos en la esperanza y el gozo de nuestra resurrección, y quítanos todo temor a la muerte. Oh Señor, haz que las bendiciones de esta victoriosa fe cristiana reposen sobre nuestros hogares, sobre padres e hijos, sobre maestros y alumnos, a fin de que todos vivan como en tu presencia, con reverencia, valor y ferviente celo. Oh Señor, ten misericordia de los enfermos y de todos los que sufren, y según tu voluntad, concédeles salud y consuelo. Oremos especialmente por los hermanos Cajas, por Alexandra Restrepa, por Doña Socorro, por Jorge, el hermano de Juan García, Mariano y Atanasio, por el papá de Doña Piedad, Nelly, la mamá de Ana, y la misma Ana, y Rocío, la mamá de Gloria Chica, Luis Astudillo, Antonio Oyola y sus padres. Fortalece la fe de tus siervos y hazlos valientes testigos del mensaje de la gloriosa resurrección del Señor. Oh Dios de paz, que resucitaste de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por el pacto eterno, haz que seamos aptos en toda buena obra, para que hagamos tu voluntad, haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas bendiciones.